Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida un mes más a este espacio de la Escuela de Ciudadanía a través de los medios de comunicación, televisiones locales y también redes sociales y otros medios digitales. En este programa que realizamos desde los estudios de Manzanares 10 Televisión. Pues ya lo han visto, tenemos hoy como invitada a Nieves Concostrina, que será además la encargada de cerrar este 13º curso de la Escuela de Ciudadanía en este último espacio audiovisual que llevamos en el presente curso a todos ustedes. Pero antes de saludar a nuestra invitada, saludamos y damos la bienvenida también al director de la Escuela de Ciudadanía, el periodista Román Orozco. Buenas tardes, Román. Hola, buenas tardes. Este mes y para cerrar el curso con Nieves Concostrina. Ahora conoceremos más datos de esta periodista que nos cuenta muchas cosas de la historia a diario. Pues sí, yo creo que Nieves ha conseguido que millones de personas en España aprendan historia y se diviertan al mismo tiempo. Creo que su capacidad para resumir y hacer atractiva una asignatura que yo recuerdo cuando era estudiante, era muy memorizar, pero casi sin entender realmente qué era lo que había pasado. Nieves tiene una fórmula absolutamente mágica que espero que luego nos explique para hacer eso no solamente atractivo, sino comprensible para absolutamente todo el mundo, ¿no? Y prueba de ello es el éxito que tienen sus libros, sus espacios en la radio y en la televisión, ¿no? Pues de manera breve y en un par de minutos vamos a conocer un poquito más de la biografía de nuestra invitada, de Nieves Concostrina. Nieves Concostrina, periodista y escritora, es la encargada de cerrar este 13º curso de la Escuela de Ciudadanía. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Trabajó en el desaparecido Diario 16 desde 1981 hasta 1997. Posteriormente trabajó en Antena 3 y Vía Digital a las órdenes de Jesús Hermida, Mercedes Milá y Pepe Navarro. Desde 1997 es redactora jefa de la revista Adiós Cultural. En Radio Nacional de España ha desarrollado una amplia labor. Dirigió y presentó el espacio Polvo Eres en Radio 5, Todo Noticias, de 2003 a 2012. Colaboró en el programa de Juan Ramón Lucas en Días como Hoy, desde 2008 hasta 2012, y en el de Pepa Fernández, No es un día cualquiera, desde 2005 a 2019. En las emisoras de la cadena SER colaboró con Juan Luis Cano en Ya Veremos, de M80. A comienzos de 2013 se sumó a La Ventana de Carlas Francino, donde interviene con la sección Acontece que no es poco. Los domingos conduce el programa Cualquier tiempo pasado fue anterior, en la parrilla alternativa a Carrusel Deportivo. En televisión se encarga de la asesoría histórica del programa de humor Cero en Historia, que conduce Joaquín Reyes. También en Movistar, su trabajo más reciente es la serie documental Pioneras. Sus 4 capítulos han sido titulados Poderosas, Sobresalientes, Creadoras e Inconformistas. En ellos aparecen destacadas mujeres que con su trabajo ayudaron a construir la sociedad de hoy. Todas ellas fueron mujeres que superaron los límites que les marcó su época y, a pesar de la desigualdad de oportunidades, lograron sus objetivos. Nieves Concostrina ha publicado los libros Polvo Eres, Menudas historias de la historia y En polvo te convertirás, Polvo Eres 2, con ilustraciones de Forges y reeditado en bolsillo con el título Muertes ilustradas de la humanidad, Se armó la de San Quintín y Antonia, su primera novela. Su último libro, Pretérito Imperfecto, ha alcanzado un notable éxito y ya va por la 16ª edición. Concostrina ha recibido numerosos premios. Premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio y Micrófono de Oro, ambos en 2010. Premio Andalucía de Periodismo en 2005. Premio Ondas por las Concostorias Cervantinas en Radio Nacional de España en 2016 y el Villa de Madrid de Periodismo y el Internacional de Relatos Paradores de España. Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo del Humor, dependiente del patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Nieves Concostrina, buenas tardes, bienvenida a la Escuela de Ciudadanía. Hola, buenas tardes, Juanjo, Román, encantada de estar aquí. Encantada de saludaros. Encantada de saludarte a ti y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, vamos a hablar, si le parece a nuestra invitada, en primer lugar, de ese último trabajo en televisión con Movistar, con Pioneras, para volver a sacar a la luz o para reivindicar a mujeres que han estado desaparecidas de la historia. La primera pregunta, Nieves, ¿por qué estas mujeres, con la importancia que en la serie hemos visto que han tenido para nuestra historia, por qué han estado desaparecidas de la historia?
Porque las han hecho desaparecer, está claro, ¿no? Más que desaparecidas han sido las grandes tapadas de la historia. Yo me voy a poner solo un pelín pedante al principio, que creía estar más o menos informada, que creía saber más o menos y tal, resulta que no sé un mojón. O sea, yo conocía de las 4 mujeres que salen en esta serie, conocía a una muy de oídas, muy lejana, y a una un poquito más cercana, Colombine, por ser una compañera nuestra, por ser periodista, ¿no? Pero fijaros si es desconocida la historia, que Colombine, la primera periodista de este país, la primera corresponsal de guerra de este país, no la primera corresponsal mujer, sino la primera corresponsal, la primera que se remanga las faldas y se va a cubrir la guerra en Melilla, y todavía no informan de ella en la facultad de periodismo. Bueno, que creo que ya no hay facultad de periodismo, que ahora la llaman no sé qué de comunicación y tal, ¿no? Pues siguen sin hablar de ella. Los alumnos que todavía salen de la facultad, de lo que sea que estudien, siguen sin saber quién es Colombine. Entonces, ya no es que estén desaparecidas, están absolutamente tapadas porque no interesaban. Y yo he descubierto a las otras mujeres, sobre todo a Dolors Saleu, a la primera médica de este país, que se tuvo que partir la cara, no para estudiar, porque estudiar no nos dejaban estudiar en el siglo XIX, pero hombre, siempre y cuando luego no quisieras ejercer. Tú vete a estudiar para entretenerte, pero otra cosa es que quisieras ejercer, amigo. Y ahí es cuando Dolors Saleu se las vio y se las deseó para poder ejercer. No le pudieron poner más zancadilla, y adoro a esa mujer porque la he descubierto en esta serie. No tenía ni idea de quién era esta tía que se partió la cara por llegar a ser médica. Sí, ahí en las mujeres desaparecidas o borradas de la historia, recuerdas a María de Castilla, que fue la reina de Aragón y la que prácticamente estuvo gobernando ese importante territorio de entonces, porque su marido estaba fuera, entre otras cosas, viviendo con un amante en Italia. Recuerdas a Luisa Roldán, la Roldana, una gran pintora del siglo XVII, que murió en la miseria porque, entre otras cosas, los reyes le debían muchísimo dinero. Y por cierto, raro. Quería enlazar, hablas de Matilde Ulcelay, que es la Premia Nacional de Arquitectura en 2004, porque durante el franquismo no se le reconoció su valía como arquitecta. En fin, yo creo que lo mejor es recomendar a la gente que consiga ver, que pueda ver esta serie. Y vamos a tratar varios temas. Uno de ellos que a mí me interesó fue el de la maternidad. Primero María de Castilla, que quería tener hijos, no los pudo tener, era infértil, pero luego hay una de las mujeres ya de la actualidad que salen, que es Carlota Pi, una ingeniera, que dice que defiende que se puede ser al mismo tiempo madre y llevar una carrera profesional, que es difícil, pero se puede hacer con mucho entusiasmo por parte de esas mujeres, ¿no? O la capitana que sacas de la Guardia Civil, María José Garrido, que en un momento determinado, teniendo una carrera tan brillante como ella tiene, dice que pensó si seguir con esa carrera o aparcarla durante un tiempo para ser madre. Tú que has conocido la historia, esto ha pasado mucho entre las mujeres importantes que tuvieron que abandonar su carrera profesional para dedicarse a ser madre. Pues como suele decirse, todo depende. Si tú tienes una vida lo suficientemente acomodada y fácil para poder mantener unos niños y seguir tu carrera profesional, se puede. Si no tienes esa vida, es absolutamente imposible. Cuando te toca optar, tienes que optar. Y luego esto de la maternidad, yo es que claro, como no tengo hijos, para mí está absolutamente sobrevalorado. ¿Qué quiere que te diga? Pues unos deciden tener hijos, otros deciden no tener hijos, pero vamos, eso que nos han metido en la cabeza de que es que tú eres una mujer y tienes que tener hijos, o la frase esa que me pone enferma, de, se te va a pasar el arroz. Se te va a pasar a ti, capullo. ¿Cómo que se me va a pasar el arroz? ¿Qué arroz se me tiene que pasar? Somos personas libres y cada uno opta, y yo también tuve que optar en su momento. Aparte de que, bueno, que tampoco nos vamos a engañar, no que me pirre por los niños, ¿no? Yo creo que los carga el diablo a algunos. Pero sobre todo es que yo opté en mi carrera
sí necesitaba, estaba más interesada en mi carrera que en tener niños, ¿no? Luego influyen muchas cosas, la pareja, si es la adecuada, si no es la adecuada, si te han hecho creer incluso a veces que eres más egoísta por no querer tener hijos. Pues no, insisto, son opciones, ¿no? Pues hay periodistas, hombres, que deciden estar toda la vida de corresponsal por ahí y claro, evidentemente no vas a tener churumbeles a los que no atender, ¿no? En fin, lo que pasa es que evidentemente a las mujeres nos miraban más con lupa o las miraban más con lupas si eran las que decidían no tener hijos. Un hombre podía tenerlo más fácil, una mujer no. Pero claro que ha habido muchísimas que han tenido que renunciar a eso o que las han pasado fatal para compaginar las dos cosas, ¿no? Nieves, también nos cuentas en la serie no solo ya los problemas de renunciar a la maternidad o no tener que renunciar en este caso al desarrollo profesional, también nos hablas de la formación académica, de los estudios. Hoy día más de la mitad de las personas que están en la universidad son mujeres, pero esto no ha sido así, esto es ahora algo reciente. Nos cuentas que el padre de la propia Dolors Aleu, que ya nos comentabas, no quería que ella estudiara, o por ejemplo, el marido de Colombine le dijo: ¿qué cojones, con perdón, se te ha perdido a ti en la escuela? En fin, era otro problema, ¿no? Y nos lo cuentas también en esta serie Pioneras para que descubramos que no todo ha sido como lo vemos ahora. Por supuesto que no. Es que en el momento en que la mujer estudiara, la mujer adquiría poder. Es decir, cuando una mujer llegaba a la universidad y se hacía, como se hizo Dolors Aleu, doctora, como se hizo médica, ahí se les pusieron a los hombres en el poder las orejas de punta, porque dijeron: vamos a ver, si esta quiere ser médica, habrá alguna que quiera ser abogada, y otra querrá ser juez, y otra querrá ser arquitecta, y otra querrá ser tal, y otra querrá ser cual. Y eso eran parcelas de poder que iba a ir perdiendo el hombre. O sea, no nos veían como que sumamos, no nos veían como y no me ha gustado la palabra complemento, no tenemos que complementar nada, pero no nos veía que éramos más manos a sumar al trabajo para sumar al progreso, que en definitiva es el progreso, es el avance, ¿no? Nos veían como una competencia que les restaba poder. Por eso, después de que se licencian las 3 primeras médicas en Cataluña, lo primero que se hace es llegar hasta el Congreso para que el señorito Alfonso XII firme una real orden que prohíba a las mujeres acceder a los estudios superiores. Esto es absolutamente increíble. Esto se hace en España con la llegada de ese restaurador que era Alfonso XII, mientras en el resto del mundo ya las mujeres estaban estudiando medicina. Había 500 licenciadas en Estados Unidos, había otras 200 en Francia, había otras tantas allí, pero aquí no. Aquí siempre España era un pasito para adelante y 2 para atrás, 1 para adelante y 2 para atrás. Era imposible entrar en Europa ni entrar en la modernidad, ¿no? Era lamentable. Y es cierto que el padre de Dolors Aleu al principio quiso quitarle la idea de que estudiara, pero cuando ya era un republicano convencido, cuando ya la vio a su hija decidida, dijo: venga, pues para adelante. Y tuvo que poner 2 guardaespaldas a Dolors para que llegara a la universidad, porque la apedreaban, ¿eh? Pero al final fue su padre el que apoyó y dijo: venga, para adelante, ¿quieres ser médica? Vas a ser médica. Y fue médica. Sí, otro de los temas que aparecen en el documental es el de la independencia económica. Y quiero citar una frase de la arquitecta Matilde Ulcelay, de la que ya hemos hablado un momento, que montó su propio estudio en los años 50 y dice textualmente, te dice en el documental: hay que tener independencia económica, si no, no hay libertad. ¿Hasta qué punto esa frase tan rotunda es necesaria y es cierta? Para todo el mundo, para hombres, para mujeres, la independencia económica es la que te da la libertad de decidir. Mientras tengas que depender de la economía de al lado, seas hombre o seas mujer, te va a impedir tomar tus propias decisiones, a no ser que te puedas ir a vivir debajo de un puente, ¿no? Pero pobre Matilde Ulcelay, porque es que ella, ya sabéis, también se cuenta en la serie, que quiero decir que aunque yo esté dando la cara en la serie y sea la conductora, presentadora, ahí hay un equipazo detrás y por supuesto hay 2 directores y unos guionistas fantásticos que son los que han puesto esto en pie.
que pasa es que parece que los que damos la cara siempre te acabas llevándote todos los méritos. Por favor, Pioneras tiene 2 directores de ficción y no ficción y las actrices que hacen esas recreaciones fantásticas, ¿no? Y un equipo de guionistas muy bueno, o sea, que digamos que yo solo doy la cara. Pero Matilde Ucelay lo que dice también es que todos sus proyectos con el franquismo tuvo que estar firmando, se los tuvieron que firmar sus compañeros arquitectos porque ella tenía prohibido firmar los proyectos, ella los sacaba para adelante porque aparecía bajo el nombre de fulanito de tal. Matilde Ucelay no podía, ¿no? Por eso se le da, como has dicho, Román, se concede el Premio Nacional de Arquitectura en 2004. Sin embargo, ahora vemos arquitectas que firman proyectos, en Madrid, por ejemplo, no quiero citar a nadie, que no son arquitectas, ¿no? Es todo lo contrario. Sí, ya, pero sé que me dicen, me parece que es una señora del Partido Verde Moco, al que yo llamo, es Partido Color Verde Moco, sí, claro, es una estafadora directamente. Nieves, también se ponen de relieve asuntos que han estado a lo largo de la historia, pero que siguen estando presentes en nuestros días. El techo de cristal, los malos tratos. Por ejemplo, en el tema del techo de cristal, en la Guardia Civil, el 7% solo hay un 7% de mujeres en el cuerpo, el 3% oficiales de unos 84.000 efectivos. O en el tema de las ingenierías, la mujer tiene que hacer un esfuerzo heroico para llevar arriba y si concilian se dice que son heroicas. En el tema de los malos tratos, también se recuerda que el marido de Colombine le pega, la maltrata. Se podía pegar a una mujer si no se dejaba rastro. Gracias a Pioneras, gracias al trabajo de todo ese fenomenal equipo, pues se pueden seguir viendo que se dan avances, pero que todavía queda mucho. Que sí queda, madre mía, que sí queda. Y lo peor no solo es que queda un machismo en hombres y en mujeres, porque es que ni el machismo es solo de hombres, ni el feminismo es solo de mujeres. A ver si acabamos de entender esto, que el feminismo es cualquier persona de bien, lo mismo que no es racista, es feminista, porque el feminismo es única y exclusivamente igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué persona decente no quiere la igualdad de derechos y oportunidades? Otra cosa es que se consiga, que haya que luchar más, tal, pero es eso, no es otra cosa el feminismo. Y el machismo es tremendo, pero lo mismo está en la cabeza de los hombres que está en la cabeza de las mujeres. Hemos visto recientemente este documental de Nevenka, aquella concejala de Ponferrada, que se te abren las carnes ahora viendo aquellas imágenes que vimos hace 20 años de mujeres en la calle gritando a esa chica que estaba denunciando unos malos tratos, casi violaciones, que estaba denunciando una humillación tremenda, y eran las propias mujeres las que en Ponferrada... Yo veo esas imágenes y digo, esas mujeres que ahora se vean en la tele, ahora que se está recordando esto, ¿qué pensarán cuando se vean? O las hijas de esas mujeres, ¿no? Que dirán, pero por favor, ¿qué hacían? ¿Qué venda teníamos o tenían delante de los ojos para esto, ¿no? Evidentemente, los malos tratos siguen ahí. Esto es una labor de todos, y el machismo que lleva incrustado este país todavía lo estamos pagando. Afortunadamente, es uno de los más avanzados ya en la lucha contra la violencia de género. Hay muchos países que pues esto es en todo el mundo, contra la mujer. Pero España ha trabajado mucho y ha trabajado bien, por eso no podemos permitir bajo ningún concepto que a los negacionistas de la violencia de género, como la señora esta que mencionaba hace poco, hace nada, Román, de la señora del partido, todos los del Partido Verde Moco, que te dicen que la violencia no tiene género. La violencia no tiene género, me cago en todo. Una curiosidad, Nieves. Precisamente esta semana ha estado en Manzanares Maribel Sánchez Maroto, porque es nacida en este pueblo y es la directora de ese documental Nevenka tan fantástico que yo creo que a mucha gente le ha emocionado, ¿no? Como a nosotros dos y me imagino que a ti. Sí, y a mí. En Pioneras hay muchos temas, como digo, pero hay uno que del cual no tenía ni idea, que es la primera sentencia que se consiguió en 1624 por parte de una huérfana de origen muy humilde, Francisca de Pedraza, que recibía unas palizas monstruosas de su pareja, de su marido. Me gustaría que nos contaras la importancia que tuvo aquella sentencia, que significó la primera en la historia de España, ¿no? de separación matrimonial.
la primera orden de alejamiento y la primera sentencia por malos tratos. Pues estamos hablando del siglo XVII, estoy hablando ahora mismo de cabeza, ¿no? El XVII en Alcalá de Henares, Francisca de Pedraza, y esto, lamento no recordar ahora el nombre del historiador que saca a esta mujer a la luz, que lo ha hecho hace muy pocos años, hace nada, 4, 5, 6 años, que estudiando para su tesis, organizando unos trabajos, se encuentra con unos legajos y saca a la luz los procesos judiciales de esta mujer. Por eso decía antes que todo esto ha estado tapado, y dice, pero ¿esto qué demonios es? Es una mujer que en el siglo XVII no para de acudir a la justicia arrastrándose, una mujer a la que ya no le cabía un golpe más en el cuerpo, a la que apuñaló su marido en la calle delante de todo el mundo estando embarazada, porque tenía derecho, como su marido, a molerla a palos. Esta mujer no paró de acudir a la justicia, no paraba, por supuesto, a la justicia ordinaria, que le decía al marido, haga usted el favor de no pegarla más, ya está. A la justicia eclesiástica, estamos hablando de Alcalá de Henares, que también le decía al marido, hombre, no es cristiano pegar a tu marido, pégalo un poquito menos. Y que no paraba hasta que consiguió una sentencia. Todas sus sentencias eran a favor, pero nadie condenaba al que la estaba matando a palos, ¿no? Hasta que casualmente fue la justicia universitaria, un juez de la Universidad de Alcalá de Henares, el que dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y en esa quinta sentencia, creo que es el que ordena la separación, la orden de alejamiento, para que ese tipo no vuelva a acercarse nunca más a esa mujer. Y esto se consigue en el siglo XVII. Pero esta mujer casi muere en el intento de conseguir el derecho judicial a separarse de un marido que la tenía maltratada, y en un marido amparado por la justicia y amparado sobre todo por la Iglesia. Seguimos en las mismas. Una de esas pioneras, en este caso, que aparecen en esta serie documental de Movistar, en la que además, Nieves, se refleja cómo los hombres ven o veían o siguen viendo a la mujer. Dolors Aleu, primera licenciada en medicina, como ya hemos comentado, dice: los hombres miran con horror que las mujeres podamos tener una profesión. Su marido la controlaba, tenía celos de que fuera más lista que él y que ganara más dinero. Al morir Dolors, el marido quemó todos sus trabajos y sus notas. La bisnieta dice en la serie: una mujer no puede nunca saber más que un hombre en aquella época. También un periódico de la época escribía que la emancipación de la mujer era una utopía porque se oponía a la naturaleza del hombre y la mujer. Incluso Renoir, el pintor francés del siglo XIX, decía que las mujeres artistas eran sencillamente ridículas. Sí. Es que lo que es ridículo es, fíjate, es escuchar en cascada todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero es que había señores científicos que en el 19 decían que es que cuanto más estudiaba la mujer, más se encogían los ovarios. Entonces eso era muy malo para parir, claro. Yo me imagino que también pasaría en los hombres. Cuanto más estudiaban, más se encogían las criadillas, digo yo, ¿no? En fin, es tan absurdo visto ahora que, claro, tienes que ponerlo en fila y decirlo como lo has dicho, Juanjo, para abrir los ojos y decir, ¿cómo era esto posible? Bueno, pues era posible, ¿no? Vamos avanzando y tomémoslo. Yo, que soy muy broncas y que estoy siempre quejándome y de lo retrógrado que es este país, lo que quiero es, bueno, pues mira, mirar hacia adelante y pensar que vamos avanzando, que lo vamos consiguiendo poco a poco y que no hay que parar de luchar por ello. Sí, más temas. Vamos a volver a la periodista Carmen de Burgos, más conocida como Colombín. Cuando consiguió su se marcha, deja a su marido, que vivían en Almería, se va a Madrid, empieza a buscar trabajo y al cabo de un tiempo consigue un trabajo en uno de los periódicos, en el Universal, y le encargan una columna que curiosamente se titula Lecturas para la mujer. Y el director pretendía pues que escribiera, se refleja en el documental, pues de los sombreros, de la jardinería, de temas de cocina, en fin, como dice el título, lecturas para la mujer, para que la mujer se ocupara de esos asuntos, digamos, domésticos. Sin embargo, ella pues aprovecha la columna para hablar
pues de la pena de muerte, del derecho al voto y sobre todo un tema que saca a debate por vez primera en aquellos tiempos, que es el divorcio. ¿Qué importancia tuvo esta mujer y en ese tema concreto al hablar del divorcio y, en fin, el escándalo que se montó en la sociedad del comienzo del siglo XX en España? La verdad es que Colombine tenía un par. Era una tía absolutamente genial. Y bueno, acabó teniendo de su parte al director del periódico, que por cierto es Augusto Figueroa. Lo digo porque Augusto Figueroa, antes de ser una calle, fue un señor director de periódico, ¿no? Esa calle que está en el barrio de Chueca, que es muy conocida por mucha gente. Bueno, pues el director de ese periódico era Augusto Figueroa, ¿no? Un gran periodista, por cierto. Y lo que hizo Colombine, que es que fue muy lista, porque tenía mucha cabeza, y lo que hizo es, vale, yo voy a escribir sobre la mujer, voy a escribir de higiene, voy a escribir sobre cómo poner una mesa, voy a escribir sobre cosmética, pero entre col y col metía lechuga, entonces iba hablando de una cosa, de todo lo que has mencionado, Román, iba hablando de esto, iba hablando del otro, iba metiendo ahí sus cositas, ¿no? Y cuando se decide hacer la encuesta, que por eso le pusieron la divorciadora, la llamaba, se decide hacer la encuesta para saber, diciendo, bueno, para el divorcio, porque ella lo que quería también era, había que divorciarse cuando no estás con alguien, mucho más si hay maltrato, como era su caso y como el de otras muchas mujeres, ¿no? Entonces, cuando hace esa encuesta y empiezan a llegar cartas al periódico, que se ve también en una escena en la serie, una de las recreaciones, cuando le dice el director, pero estás loca, ¿cómo se te ha ocurrido preguntar por lo del divorcio y tal? Y llega en ese momento el de correos y suelta en el despacho cientos y cientos y cientos de cartas contestando a lo del divorcio, pues está claro que el debate estaba ahí. Y hace una cosa muy simpática, Colombine, que es también pedir opinión a los intelectuales del momento. Escribió a Zorín, escribió a Pío Baroja, escribió a Unamuno, escribió para que todos le dijeran qué opinaban del. Casualmente, Pío Baroja contestó que, por supuesto, a favor del divorcio. A Zorín le dijo, pues no sabría qué decirle, pero desde luego, fíjese si estoy a favor del divorcio, que ni siquiera me he casado. Es muy gracioso. Unamuno, que era un señor muy de derechas y muy católico, se mostraba contrario al divorcio. En fin, es muy curioso todas las opiniones que fue recogiendo Colombine. Porque Colombine, además, precisamente como nos la han tapado tanto, no nos han contado todo lo que hizo, porque no solo fue una impulsora del divorcio, fue la primera impulsora del voto. Nos hemos quedado siempre con Clara Campoamor, pero 20 años antes, cuando Clara Campoamor ni siquiera había nacido, Colombine ya organizó la primera manifestación, es muy graciosa, en Madrid, de una manifestación que fueron 50 metros de manifestación, desde la plaza de Cánovas, lo que llamamos en Madrid Sevilla, la plaza de Sevilla, hasta el Congreso de los Diputados, ella y un grupo de mujeres que recorrieron todo eso con un decálogo para entregar a los diputados. En ese decálogo iba el derecho a ser elegidas y elegibles. O sea, electoras y elegibles. Ahí pedían el derecho al voto para la mujer. Esa fue la primera manifestación documentada, creo que fue en 1910, para pedir el voto para la mujer. Y ahí estaban los diputados recibiéndolas a todas por el camino, por supuesto, un montón de gente diciendo, estáis locas, perdidas, ¿qué os pasa? Insultándolas. Y cuando llegaron, entregaron aquel decálogo en donde se pedía el voto para la mujer. Y los señores diputados recogieron aquello y dijeron, vamos a tenerlo en cuenta, queridas señoras. ¡Hala, váyanse a la cocina en fila y a cambiar pañales! También se aborda el tema de la política. Precisamente, muchas de estas pioneras, como nos cuentas, se interesaron por la política, fueron de izquierdas y represaliadas, como si fuera un doble pecado, ¿no? Ser mujer y de izquierdas. ¿O cree Nieves con Costrina que la mujer en general en aquella época era más conservadora que el hombre? De hecho, existía miedo al voto femenino porque pudieran estar las mujeres influenciadas por los curas a la hora de votar. Hombre, por eso a la Iglesia siempre le interesaba que aquello no se moviera, porque el 70% de las mujeres, el 50 y muchos por ciento de las mujeres, no quiero mentir, sin querer, eran analfabetas. Claro que, y mientras tú seas analfabeta, no tienes pensamiento crítico, y mientras no tengas pensamiento crítico, vas a hacer lo que te digan, no puedes pensar por tu cuenta. Claro que sí, claro que influyó mucho eso, era incuestionable, ¿no? La mujer era más conservadora,
pero porque no podía pensar por su cuenta, porque tenía que estar, antes decía tú, a los niños, a los cocidos y a misa, niños, cocidos y misa, niños, cocidos y misa. Eso era. Entonces, bueno, pues así te manejaban. La mayor parte de las mujeres que al menos podían estudiar, estaba claro que se volvían más progresistas y defendían más sus derechos, lógicamente. Bueno, pues yo creo que del tema este podríamos seguir hablando muchísimo de pioneras, porque son 4 capítulos, si no recuerdo mal, que en fin dan muchísimo de sí y provocan a hablar de muchos aspectos de los problemas que ha sufrido a lo largo de los siglos la mujer. Pero queríamos entrar también en otros aspectos del trabajo tuyo, como es en la radio, en la prensa escrita y en los libros, es decir, que tienes una serie de libros publicados ya, de los cuales este último, Pretérito Imperfecto, creo que va por la 16ª edición, lo cual en este país que todavía cada vez se lee más, pero que todavía se lee poco, pues es un auténtico éxito. Pero yo, que te conocí como periodista y que tú te sigues definiendo como periodista y no como historiadora, me gustaría saber cómo llegaste a especializarte tanto y a saber tanto de historia como sabes y que nos estás transmitiendo en los diversos medios en los que has trabajado. Pues si te digo la verdad, no sé cómo demonios he llegado hasta aquí. Yo estoy aquí, pero no sé, si tengo que echar la vista atrás, digo, vamos a ver, ¿qué ha pachao? A ver, yo soy periodista, efectivamente, porque nunca he sido historiadora. Lo que pasa es que me ha gustado, pues, la historia, mucho, de toda la vida, siempre. Entonces, leía mucha historia, y cuando leía mucha historia yo decía, vas descubriendo que lo que te han ido contando son unas milongas de mucho cuidado. Entonces, claro, porque vas diciendo, pero bueno, esto no es así, esto es así, vas leyendo a otros historiadores, y a mí me divertía mucho. Bien, es cierto que esto no estaba en mis planes, hablar de historia no estaba en mis planes. Yo era periodista y seguiré siendo periodista. Mi visión periodística con la historia me ha servido únicamente para comparar, para ver lo que pasaba entonces y tener una visión más amplia de cómo han seguido pasando las cosas y cómo siguen pasando ahora. Eso de la historia está, el que repite la historia va a tropezar, ¿cómo es esto? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, pues sí. Y así todo el rato, o sea, es que no paramos de caer en los mismos errores, ¿no? A mí el periodismo me ha servido para, pues eso, calibrar lo que pasaba antes, lo que pasa ahora y decir, anda, si es igual. Con los Borbones, digo, anda, que lo de Juan Carlos I nuevo, anda ya, pues llevamos 200 años con las mismas. Tú echas a un Borbón y el Borbón es como un boomerang, ¡pum!, vuelve. Dice, ¿qué hace aquí otra vez, no? Pues, empecé con la historia, pues, de una forma muy sencilla, porque primero empecé hablando de muertos históricos, pero muertos. Empecé porque como le ha ocurrido a mucha gente, me quedé en el paro y caté las colas del INEM, pues me busqué la vida como cualquier currito, ¿no? Y a base de colaboraciones y tal, pues bueno, pues me fui haciendo un huequecillo, llegué a Radio Nacional, llamé a la puerta, dije, oiga, ¿quiere que le haga un quesito en Radio 5? ¿De qué? Pues mire, de muertos. Voy a hacer un quesito de muertos, de curiosidades en torno a, no de fantasmas ni de espíritus, nada, sino de cosas que le pasó a Beethoven después de muerto, que le pasó a Goya, que le pasó tal. Aquello fue creciendo y como en el fondo yo lo que hablaba en ese quesito era de muertos históricos, llegó un momento en que Radio Nacional me dijeron, oye, esto mismo que haces de los muertos, puedes hacerlo para contándonos la efeméride del día cortita, en ese mismo tono y tal. Dije, bueno, pues supongo que sí, todo es intentarlo, ¿no? Y nada, empecé a hacerlo y así fui creciendo, hablando de historia, pero sin abandonar, bueno, pues evidentemente porque he seguido siendo periodista y sin abandonar cosas como lo que he hecho escribo en las revistas, he hecho artículos, o sea, mi profesión, mi oficio seguirá siendo periodismo. La historia es pues un daño colateral, entre comillas, que a unos les gusta mucho y les divierte y a otros no les gusta nada porque me consideran una intrusa, cosa que a mí me da lo mismo. Pero bueno, y ya está ahí. Luego les fastidia mucho que venga aquí. A ver, ¿quién es esa que dice que la Reconquista es mentira?
Pues la que lo dice, la que sabe que la reconquista es mentira, porque la reconquista nunca existió. La reconquista es un término que entra en el diccionario en 1939 y que es un término que se empieza a usar en el siglo XIX. La reconquista no existió sencillamente porque no se puede reconquistar nada que no has tenido. O sea, tú no reconquistas, Castilla no reconquistó Granada, nunca la tuvo. La conquistó, pero no la reconquistó. Es una mentira que nos han ido engañando. Entonces, cuando vas, insiste que no, eso no lo digo yo, eso lo dicen los señores historiadores. Cuando tú insistes en ello, pues hay algunos que se mosquean. Oye, pues mira, se tomen un Valium. Chico, ¿qué quieres que te diga? Tal vez el éxito, Nieves, está en que, además de aportar ese rigor que da el periodismo, se aporta también un valor añadido como el humor o la ironía, ¿no? Que hace que hasta muchas personas digan que ojalá hubieran tenido profesores o profesoras de historia que se lo hubieran contado de esa forma. Bueno, sí. Hombre, quizá porque como no soy historiadora, me permito ciertas licencias, ¿no? Aparte que es que yo no intento sentar cátedra con nada. Yo cuento una historia y hago lo que me contaban mis profesores y mis maestros en Diario 16. O como me decía nuestro querido Alberto Taño, el redactor jefe en Diario 16, Román, recuérdalo, que a mí me decía, Nieves, con Costrina, cuando escribas, para que te entienda la tía María, ¿vale? O sea, lo importante es que te entiendan al otro lado. O sea, no te tienes que hacerla interesante. Y ese es el problema que tuvieron en su momento, ya no, algunos historiadores cuando pretendían divulgar, que es que hablaban para ellos, hablaban para su gremio. Y no hablaban para que la gente les entendiera, porque si bajaban al barro, bajaban el nivel a la hora de contar algo, pues claro, ¿qué iba a decir el colega? Ay, qué vulgar eres, no puede ser, tú eres un tipo más intelectual ya, pero es que yo lo que quiero contar es para que el periodista tiene que estar ahí para hacerse entender, para contar algo, y tú no sabes quién hay al otro lado. Puede haber un doctor en física cuántica o puede estar una señora analfabeta como mi madre. Y yo quiero contar algo para que me entienda mi madre y el de física cuántica. Yo creo que una entrevista o una conversación con Nieves con Costrina sin hablar de Fernando VII estaría bastante incompleta, ¿no? Y yo le quiero recordar que, por ejemplo, ya este personaje se ha hecho popularísimo a través de tus comentarios sobre él, los adjetivos que le has adjudicado, o por lo menos que yo he visto en tu libro. Le ha llamado zopenco, el pérfido Fernandito, mamandurrias, servil, pelota, adulador, rastrero, rufián, mastuerzo, mostrenco, ceporro, y ahí me paro. Aplasta sofás, abrazafarolas, pisacharcos. José Mota, ese manchego de grande que hay ahí, que es un experto en pues lo resume todo diciendo tonto, que eres tonto, pero tonto del todo, no tonto para un rato, no, para siempre, ¿no? Pues eso es lo que mejor le viene a Fernando. Perdona que te he interrumpido, pero es que para Fernando ahí metido. Tan malo fue para la historia de España en fin, el periodo durante el cual Fernando VII estuvo en el poder. Nos hundió en la miseria, la miseria el progreso, no hay más que ver, tiró abajo la Pepa, la primera Constitución, era un intento de entrar en Europa y sobre todo tiró abajo a uno de los mejores reyes que podía tener este país, puesto en su contexto, que fue José I Bonaparte. Lo que pasa es que, claro, aquí siempre nos han enseñado que José Bonaparte, que es el de la guerra, perdona, aquí nos llegó un rey absolutamente ilustrado, un rey progresista y un rey que se han encargado de no contarnos lo que hizo bien. Y hizo una cosa absolutamente impresionante. Fue el primer rey en este país que puso a estudiar a las niñas. Eso no interesa que se sepa. Es un señor que llegó aquí y lo primero que hizo fue quitar la educación de manos de la Iglesia. Fundamental. Dijo, ¿qué es eso de que sean los curas los que están enseñando? Aquí tienen que enseñar los profesores. ¿Qué hay que hacer primero? Crear una escuela para formar a los profesores. Crear los liceos y crear los ateneos. ¿Alguien se cree que los liceos y los ateneos han venido por ciencia infusa? No, los trajo José I Bonaparte. Porque si tuvo algo presente que era importante para este país, era la educación. Y de hecho, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 recoge en su artículo
de instrucción pública las bases que sienta José I Bonaparte. Pero aquí nos han dicho que no, que José Bonaparte fue malísimo. Claro, por eso le pusieron a Fernando VII el deseado. Era mentira, ojalá se hubiera quedado, ojalá habláramos francés. Y en vez de buenas tardes me hubieras dicho, ¿cómo se dice en francés buenas tardes? Pues eso. Bonsoir. Bonsoir. Bueno, estamos en un mes en el que se ha conmemorado, hemos recordado el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Un mes que escribe Nieves con Costrina en Pretérito Imperfecto que es gafe para la monarquía española. Vamos a hablar de ese debate monarquía-república. Usted ha dicho que los mayores fabricantes de republicanos son los propios reyes. Habla también de ese mes gafe. Es crítica con la monarquía, una monarquía que pasa por dificultades. Juan Carlos I, su yerno. ¿Le vendría mejor a España un sistema republicano? Pues claro, una república es un sistema de gobierno absolutamente decente y que por supuesto no da prioridad a gente de sangre azul, que ni ha sido elegida, y a las pruebas me remito, y si todo el mundo estuviera informado de lo que es la dinastía de los Borbones, esto no estaba aquí ni minuto y medio más. La república sencillamente es un sistema de gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, un sistema de gobierno, como hay en Italia, como hay en Francia, como hay en 50.000 sitios donde las monarquías son un sistema absolutamente, a no ser que lo tengas como en Inglaterra, que al turismo le sirve muy bien, pero ya está, ¿no? Pues el cambio de guardia en Buckingham, la reina sale, se da un paseo, una carroza, pero para lo demás, pues no, porque tenemos a unas personas que además ya me contaréis para qué sirven, no sirven absolutamente para nada. Lo único que hace Felipe VI es salir de vez en cuando para decir yo no he sido, ha sido mi hermana, ha sido mi padre, ha sido mi madre, fue mi abuelo, yo no he sido, yo no he hecho nada. Pues no, pues claro que no. Me gustaría brevemente que me resumiera, si se puede, el reinado de Juan Carlos I. Corrupto. El reinado de Juan Carlos I ha sido, como se ha demostrado, ha hecho lo mismo. Vamos a ver. Aquí el problema con los reyes es que a ellos no les entra en la cabeza que nosotros no entendamos que eso es lo que tienen que hacer. Los reyes han sido eso, son unos señores, igual que fue para Alfonso XIII, igual que fue para Juan de Borbón, si lo hubieran dejado. España es su empresa, España es su base de negocios. Alfonso XIII tenía toda su pasta en bancos franceses y en bancos ingleses. Juan Carlos tiene su pasta en Suiza. Entonces a ellos no le cabe en la cabeza diciendo, bueno, estos súbditos, ¿por qué se rebotan? Si esto lo llevamos haciendo toda la vida. España, yo lo uso para esto, para hacer negocios, para haber conseguido en los años 70 un porcentaje por cada barril de petróleo que entraba a España, para negociar, como Alfonso XIII, para tener acciones en Iberia, para tener acciones en el Metro de Madrid. Ellos, el servicio a la patria es una falacia. Ellos están ahí para tener su pasta. Alfonso XIII es un rey que en su haber lo único que lleva es haber sido un perjuro por haber apoyado un golpista, y haber sido un negociante y haber sido en Europa como se le conocía el rey Playboy. Eso es lo que era Alfonso XIII, y por haber creado la primera productora de películas porno en este país. La crea Alfonso XIII, que en sus ratos libres escribía guiones de películas porno. Ahí están, en la filmoteca, se conservan aún. Una que se llamaba El Confesor, por cierto, poneros en lo peor. Otra que se llamaba El Médico, también os podéis poner en lo peor. Esos guiones los escribía el propio Alfonso XIII, porque tenía sus sesiones pornográficas con sus cientos de amantes, su católica majestad. Y después de eso, después de expulsarlo, tuvimos a Don Juan, y después de Don Juan hemos tenido a Juan Carlos con sus infinidad de amantes que, Román, como tú bien sabes, la prensa lo conocía todas las amantes del rey, y todas esas amantes se callaban. Entonces, pues, ¿qué voy a hablar de la monarquía? Que no me gusta la monarquía, hombre. Para terminar, seguimos siendo ingobernables porque usted en el texto dedicado en su libro a 1873, cuando Amadeo de Saboya renuncia a seguir siendo rey y se marcha, dice: los españoles somos ingobernables. ¿Hay solución a esto? No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea si somos... No, ingobernables no, supongo que no. Pero vamos, no tengo una respuesta clara a eso. Amadeo de Saboya, otro que podría haber sido un buen rey, sobre todo por la reina que venía con él, que era una mujer preparadísima. 5 idiomas hablaba, María Victoria del Pozo.
Se fue porque sí, efectivamente éramos absolutamente ingobernables, porque era una monarquía, representaba un momento más progresista y eso tampoco interesaba. El primero que le puso la zancadilla, por supuesto, también fue la Iglesia y los partidarios de los Borbones. Ellos siempre, Borbones e Iglesia, siempre un poquito para atrás, un poquito para atrás, un poquito para atrás. No vayamos a avanzar demasiado y nos explote la cabeza. Muy bien. Pues yo por mi parte, Juanjo, agradecerte tu presencia aquí en este espacio de la Escuela de Ciudadanía y espero que sigas con tu buen humor y tu profundo conocimiento de la historia para que nos sigas ilustrando como lo haces hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Nieves con Costrina, muchas gracias, que siga aconteciendo, que no es poco. Sí. Muchas gracias, Juanjo, gracias, Román. Un placer tener a Nieves con Costrina para cerrar esta 13ª edición del curso de la Escuela de Ciudadanía. Román, en un año, en un curso distinto, en el que ha habido que optar por este formato audiovisual, en el que ha habido variedad de ponentes, no han podido ser de manera presencial, como en los 12 cursos anteriores, pero es la situación a la que nos ha obligado esta pandemia. Por lo menos pues sí, hemos podido tener personas como Nieves con Costrina sí, y muchos más invitados. Sí, afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten pues haber tenido aquí a Miguel Ríos, a Marta Sanz, no quiero olvidarme de nadie, ¿no? A Julián Ruiz, a Javier Ruiz, a Juan Luis Cebrián. En fin, hemos tenido 7 invitados y esperemos que el año que viene, el curso próximo, podamos seguir con esta humilde tarea que desarrollamos en la Escuela de Ciudadanía. Gracias, Román Orozco, director de la Escuela de Ciudadanía. Gracias, señoras y señores, a ustedes por su atención y también a los medios de comunicación y televisiones locales que han colaborado en la difusión de este 13º curso. Un placer, volvemos en la 14ª edición del curso de la Escuela de Ciudadanía. Ojalá pudiera ser de forma presencial porque eso indicaría que va todo mucho mejor. Un saludo a todos y a todas.